Hoy vamos a ver un caso de la primera parte del siglo XIX, así que relájate mientras nos vamos a Inglaterra. A finales de la década de 1820, Gran Bretaña era una nación en medio de un cambio profundo. La revolución industrial había transformado pueblos y ciudades en todo el país, creando nuevas industrias y nuevas oportunidades de comercio. Sin embargo, para miles de familias pobres, y especialmente para los niños huérfanos y abandonados, la vida seguía siendo dura. No existía un sistema nacional de bienestar, no había educación obligatoria y había muy pocas protecciones legales. En su lugar, la responsabilidad por los miembros más pobres de la sociedad recaía en gran medida en la parroquia local conforme a las leyes de pobres. Una solución común era el sistema de aprendizaje. Los niños que se convertían en una carga para la parroquia, a menudo porque habían perdido a uno o ambos padres, o porque sus familias ya no podían mantenerlos, eran enviados a trabajar como aprendices para empleadores locales. Los niños tendrían que trabajar durante un número determinado de años, donde aprenderían un oficio y recibirían comida, ropa, refugio e instrucción. En teoría, esto tenía la intención de darles las habilidades necesarias para ganarse la vida honestamente como adultos, pero en la práctica mucho dependía del carácter del empleador. Mientras que algunos aprendices eran tratados de manera justa, otros se encontraban atrapados en condiciones extremadamente malas. Entre los oficios que dependían mucho del trabajo infantil estaba el bordado al tambor, una forma delicada de bordado decorativo en la que se creaban patrones usando una pequeña aguja de gancho para jalar el hilo a través de la tela, estirada firmemente sobre un aro de madera redondo. La técnica permitía a los trabajadores producir diseños detallados, que a menudo presentaban flores, bordes y patrones intrincados, y se usaba en prendas de vestir, chales y decoraciones para el hogar. Aunque era un oficio especializado que requería paciencia y precisión, el trabajo era repetitivo y consumía mucho tiempo, lo que hacía que los niños fueran atractivos para los empleadores porque se les podía pagar menos mientras pasaban largas horas realizando las puntadas finas. Una de las personas dedicadas a este oficio era la señora Esther Hibner, quien vivía en Platt Terrace en Pancras Road en Londres. Ella abrió un taller de bordado de tambor en su casa y empleó a varios aprendices de la parroquia, que le eran proporcionados por diferentes parroquias de Londres. Para quienes eran responsables de colocar a los niños como aprendices, su negocio parecía lo suficientemente respetable. Había pocas razones para sospechar que, detrás de las puertas de su casa, los niños confiados a su cuidado sufrirían cualquier forma de crueldad. Trabajando junto a ella estaban su hija adulta, también llamada Esther Hibner, y Anne Robinson, quien ayudaba con el bordado. La casa no solo era un lugar de trabajo para las niñas, también era su hogar, y ellas dependían completamente de las tres mujeres responsables de su formación, supervisión y cuidado. Una de las niñas que trabajaba ahí era Frances Culpitz, una niña de 9 años que, como muchas aprendices parroquiales de la época, había venido del asilo de pobres. Había estado bajo el cuidado de San Martín en los Campos, una de las parroquias más grandes y concurridas de Londres. El 7 de abril de 1828, los oficiales de la parroquia la enviaron a la casa de la señora Esther Hibner, donde le dijeron que aprendería el oficio de bordado de tambor. Para Frances, el aprendizaje estaba destinado a ofrecerle un futuro. Aprendería una habilidad, recibiría comida y refugio, y eventualmente podría mantenerse por sí misma. Sin embargo, poco después de su llegada, el ambiente dentro del hogar cambió drásticamente y todas las aprendices comenzaron a ser sometidas a un régimen de trabajo implacable y castigos severos. Su día a menudo comenzaba mucho antes del amanecer. Las chicas eran obligadas a levantarse de la cama a las 3 o 4 de la mañana e inmediatamente se ponían a trabajar en los bastidores de bordado. Permanecían allí durante todo el día y hasta altas horas de la noche, y a veces no terminaban hasta las 11 de la noche. El trabajo en sí requería concentración total. Hora tras hora, los niños se sentaban encorvados sobre los bastidores, bordando delicados patrones, mientras sus cuerpos se iban agotando cada vez más. Incluso cuando se les permitía trabajar horas normales, tenían pocas oportunidades de descansar y rara vez se les permitía salir de la casa. La comida era otra cosa que escaseaba. El desayuno, cuando se les daba, consistía en poco más que una rebanada de pan y una taza de leche, pero a veces ni siquiera eso se les daba, lo que significaba que los niños tenían que trabajar durante horas con el estómago vacío. Más tarde en el día, tal vez recibieran unas cuantas papas antes de hacer más trabajo, y después ya no tendrían nada más que comer hasta la mañana siguiente. La señora Hibner empezó a racionar la comida tan severamente que solo se repartían 9 libras de papas en una comida para alimentar a toda la casa de 12 personas. La carne se servía solo una vez cada 15 días. Y debido a esto, el hambre se volvió una compañera constante y las chicas se vieron obligadas a tomar medidas desesperadas. Algunas comían restos de pescado y carne destinados al gato y al perro de la casa y recogían pedazos de comida que se habían juntado para el cerdo.
Las condiciones de vida también eran muy malas. La señora Hibner y su hija disfrutaban de camas adecuadas, ropa de cama cálida y ropa cómoda, mientras que las aprendices frecuentemente dormían en el suelo y durante los meses más fríos del año tenían poco más que una sola manta o cobertor para cubrirse. Su trabajo las dejaba físicamente exhaustas, pero casi no se les daba oportunidad de recuperarse antes de que comenzara otro día agotador. Incluso los domingos, cuando muchas personas que trabajaban encontraban alivio de sus labores, las niñas permanecían confinadas en el interior. Si la señora Hibner salía, se sabía que encerraba a las niñas en la cocina, con las ventanas cerradas. A medida que pasaban las semanas, los efectos de este trato se volvían cada vez más visibles. Las niñas se debilitaban por el hambre y el exceso de trabajo, y su salud se deterioraba. Sin embargo, la señora Hibner no hizo ningún esfuerzo por reducir su carga de trabajo ni mejorar su alimentación. En cambio, sus castigos se volvieron más severos. Sabes que cada caso en Briefcase es real, cuidadosamente investigado y contado basándonos en hechos contrastados. Por eso confías en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento de invertir tu dinero y no sabes a quién acudir? La mayoría de la gente acude a su banco y termina pagando comisiones altas, ¿verdad? Bueno, me gustaría mostrarte una forma diferente de invertir, una que te ofrece comisiones mucho más bajas y la oportunidad de aprender de inversionistas experimentados. Te presentamos eToro, una plataforma de inversión fácil de usar que te da acceso a algunos de los mejores inversionistas del mundo. En lugar de averiguar todo por tu cuenta, puedes explorar sus portafolios, ver exactamente en qué están invirtiendo y seguir sus estrategias en tiempo real. Y si encuentras a un inversionista cuya estrategia te guste, puedes copiar automáticamente su portafolio con solo unos cuantos clics. Es una manera sencilla de empezar a invertir, aprender de inversionistas experimentados y ganar confianza en el proceso. Participa en conversaciones de mercado en tiempo real con ideas, tendencias y preguntas a medida que ocurren los acontecimientos. Y todo eso se conecta con una amplia gama de activos, incluyendo acciones, criptomonedas, ETF y más, todo en una sola plataforma. eToro es un servicio regulado con más de 40 millones de usuarios en más de 75 países. Comienza a invertir con eToro y recibe $50 en acciones cuando deposites $200 o más. Haz clic en el enlace en la descripción o escanea el código QR y obtén ahora tus $50 en acciones. Únete a la mayor plataforma de inversión social y aprende de los profesionales. Dicho esto, volvamos al video. A principios de 1829, la condición de una de las niñas más pequeñas se había convertido en motivo de seria preocupación para quienes la veían. Su nombre era Frances Culpitz y había ingresado a la casa de la señora Hibner como aprendiz parroquial en 1828, pero ahora estaba débil, desnutrida y sufría lesiones que revelaban la magnitud del trato que había soportado. A la joven le resultaba cada vez más difícil cumplir con las exigencias que se le imponían, pero a pesar de esto, la señora Hibner y su hija la obligaban a seguir trabajando, aunque ya no podía desempeñar sus tareas físicamente. Como no hacía el trabajo según las instrucciones, le daban aún más castigos. En una ocasión, la joven Hibner sacó a Frances del bastidor y la tiró al suelo. Luego la levantó y la volvió a golpear contra el suelo. En otra ocasión, cuando Frances estaba tirada en el suelo de la habitación en muy mal estado, la señora Hibner mayor simplemente dijo, «Déjala ahí», y se negó a conseguir que un médico atendiera a la niña. Para este momento, la joven estaba tan débil que incluso las tareas domésticas comunes se habían vuelto casi imposibles, pero aún así se esperaba que trabajara y se le daban tareas más serviles, como limpiar las escaleras. Hacía su mayor esfuerzo por trabajar, pero finalmente se desmayó por el agotamiento. La abuela de la joven, la señora Frances Gibery, había intentado visitar a su nieta en muchas ocasiones, pero cada vez era rechazada por la señora Hibner, quien daba varias excusas sobre por qué no se podía ver a la joven. Finalmente, la señora Gibery informó al supervisor de la parroquia, un hombre llamado señor Blackman, quien decidió visitar la residencia de la señora Hibner junto con el cirujano, el señor Charles James Wrights. Cuando llegaron, la señora Hibner intentó negarles la entrada, pero el señor Blackman le recordó que no tenía autoridad para impedirle ver a los niños. Cuando los dos hombres entraron, descubrieron una escena de horror y absoluto abandono. Encontraron a todos los aprendices en un estado terrible. Al reconocer la gravedad de la condición de Frances Culpitz, el doctor ordenó que la joven fuera retirada de inmediato de la casa de la señora Hibner y trasladada a la enfermería del asilo de San Pancras para recibir atención urgente. El doctor y las enfermeras allí intentaron cuidarla, pero sus heridas eran demasiado graves y el 15 de marzo murió. Las autoridades iniciaron una investigación formal en la casa. Un funcionario parroquial, llamado señor Duhan, visitó la residencia para asegurar el lugar y proteger a los niños restantes. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que las niñas estaban aterrorizadas y profundamente traumatizadas. Estaban tan asustadas de ser azotadas o castigadas por hablar que al principio intentaron esconderse de él.
Se llamó a otros funcionarios parroquiales para ayudar, junto con el médico parroquial, cuyo examen inicial reveló la magnitud total del abuso. Una de las niñas estaba tan débil que apenas podía ser levantada de su cama, y el médico concluyó que el estado crítico de los niños era completamente resultado de una inanición prolongada y un abuso físico severo. Todos los niños fueron retirados de la casa, y los funcionarios parroquiales llevaron a la señora Hibner, a su hija y a Anne Robinson ante los magistrados. Para ese momento, ya se habían difundido rumores sobre las terribles condiciones a las que la señora Hibner había sometido a las niñas, y el tribunal de magistrados estaba lleno de un público indignado. La indignación aumentó cuando las niñas sobrevivientes describieron que las obligaban a dormir en el suelo, que solo recibían una comida escasa al día, y que tenían que recurrir a robar la comida destinada al perro y a los gatos de la casa simplemente para sobrevivir. Sin embargo, la audiencia dio un giro más sombrío. Cuando el tribunal interrogó a las niñas sobre el abuso que sufrió la niña que acababa de morir, dijeron que Frances había sido seleccionada para recibir un trato aún más severo, que tenía que soportar más golpizas y que le daban menos comida. Cuando los acusados intentaron explicar o justificar el trato hacia la niña, el magistrado se negó a escucharlos. Dijo que era mejor que permanecieran en silencio que intentar justificar una crueldad tan atroz. Concluyó diciendo que las circunstancias que rodearon la muerte de Frances exigían una investigación completa, y como había otros rumores sobre entierros privados dentro de la casa, el magistrado dijo que las 3 mujeres serían puestas en prisión preventiva. El juicio comenzó el 10 de abril de 1829 en el Old Bailey de Londres. Esther Hibner, su hija, y Anna Robinson estaban acusadas del asesinato premeditado de Frances Culpitz, una aprendiz parroquial de 9 años. El caso fue presentado por el señor Boland, quien representaba a la fiscalía. Les dijo a los miembros del jurado que las pruebas que estaban a punto de escuchar naturalmente los llenarían de horror, pero agregó que agradecía que un caso así fuera raro en Gran Bretaña. En el centro del juicio estaba la cuestión de la responsabilidad. Frances Culpitz no había muerto por un solo acto de violencia. En cambio, la fiscalía afirmó que su muerte había sido causada por un prolongado abandono, inanición y abuso físico, mientras estaba bajo el cuidado de la señora Esther Hibner. Las pruebas presentadas revelaron que Frances no era la única niña que sufría dentro de la casa. Al dar su testimonio, las otras niñas describieron un patrón de trato severo que las afectaba a todas. Hablaron de hambre, agotamiento y castigos físicos repetidos. El jurado escuchó cómo fue que Frances fue puesta al cuidado de la señora Hibner por la parroquia de San Martín en Los Campos, y cómo, cuando entró a la casa, era una niña sana, pero gradualmente había quedado en un estado físico terrible. El tribunal también escuchó pruebas sobre los últimos días de Frances. Los testigos describieron cómo se había vuelto tan débil que apenas podía moverse por la casa, y a pesar de esto, se esperaba que realizara su trabajo. Frances Gibbery, la abuela de la niña, testificó que había intentado visitar a su nieta en numerosas ocasiones, pero la señora Hibner la rechazaba repetidamente, quien inventaba varias excusas para evitar que vieran a la niña. John Blackman, el supervisor, también testificó y describió cómo encontró a los niños y se dio cuenta de que estaban siendo privados de alimento. Susan Whitney y Mary Hertford, quienes eran aprendices de la señora Hibner, contaron cómo trabajaban largas horas y recibían poca comida, y dijeron que si su trabajo no cumplía con el estándar requerido, las golpeaban y luego les negaban la comida. Testigos médicos dieron testimonio sobre el estado del cuerpo de Frances después de su muerte. Los doctores que examinaron a la niña fallecida dijeron que su condición era horrenda. Dijeron que encontraron lesiones extensas y señales de negligencia severa. Mirando al juez, un doctor dijo que la muerte de la niña no fue resultado de causas naturales, sino que estuvo directamente relacionada con el trato que recibió mientras estaba bajo el cuidado de la señora Hibner. Los médicos también dijeron que la niña tenía heridas graves en los pies, con llagas que se habían vuelto tan serias que partes de sus dedos estaban afectadas por gangrena. El caso atrajo considerable atención, no solo porque involucraba la muerte de una niña pequeña, sino también por el fracaso de un sistema que había sido diseñado para proteger a los niños pobres. A principios del siglo XIX en Londres, las historias de aprendices asignados por la parroquia maltratados no eran poco comunes, pero los casos que resultaban en muerte causaban una indignación particular. Estos niños no habían sido colocados con extraños. Habían sido formalmente confiados a empleadores por las autoridades parroquiales. Por lo tanto, la pregunta no era solo qué le había pasado a Frances Culpitz, sino cómo se había permitido que tal trato continuara. La señora Hibner no ofreció ninguna defensa, mientras que su hija afirmaba que los aprendices habían dado falso testimonio e insistía en que los niños habían sido tratados amablemente. Argumentó que no había fundamento para las acusaciones hechas en su contra y en contra de su madre. Anne Robinson, la otra mujer acusada en relación con el caso, también negó las acusaciones, afirmando que solo había ayudado a la señora Hibner con su negocio y que nunca dormía en la casa. En cambio, se iba cada noche.
Después de escuchar las pruebas, el jurado consideró el caso cuidadosamente, pero finalmente concluyó que la señora Esther Hibner era culpable de asesinato. Sin embargo, cuando el juez les preguntó qué veredicto tenían para la joven Esther Hibner y Ann Robinson, el portavoz respondió que las encontraron a ambas no culpables. El juez ordenó que la señora Esther Hibner fuera ejecutada el lunes siguiente y que su cuerpo fuera entregado para disección. También se presentó una segunda acusación en su contra relacionada con la muerte de otro aprendiz, pero como ya se había obtenido una condena capital, se consideró innecesario continuar con ese cargo. Durante el juicio, los observadores notaron que la señora Hibner mostró poca emoción visible y no mostró ningún remordimiento aparente por el sufrimiento de los niños, ni temor por el castigo que le esperaba. Después de ser retirada de la sala del tribunal, fue llevada a la prisión de Newgate, donde su comportamiento continuó llamando la atención. Se puso cada vez más agitada e insistió en que no sería ahorcada. También se enojó cuando le negaron sus peticiones, incluyendo su exigencia de mejor comida. Recibió la visita de su hija, pero el encuentro pareció tener poco efecto en su mente endurecida y no mostró ninguna emoción visible al despedirse. A medida que se acercaba la ejecución, el capellán de la prisión, el señor Cotton, intentó ofrecerle orientación y apoyo religioso. Sin embargo, la señora Hibner rechazó su ayuda, diciendo que ella entendía la Biblia por sí misma y que no necesitaba ningún intérprete. Aunque él continuó hablando con ella hasta altas horas de la noche, ella permaneció impasible y no parecía prestarle mucha atención. En la mañana del 13 de abril de 1829, la señora Esther Hibner fue sacada de la celda de los condenados. Sin embargo, como se negó a caminar, tuvo que ser sostenida y llevada por dos hombres mientras la llevaban al lugar de la ejecución. Afuera se había reunido una gran multitud. Las ejecuciones públicas en este periodo atraían a miles de espectadores, y en este caso, mucha gente había venido debido a la indignación generalizada que había rodeado la muerte de Frances Colpit. Los informes indicaron que fuertes gritos, alaridos y expresiones de hostilidad provenían de la multitud, especialmente de las mujeres que se habían reunido para presenciar su castigo. En el cadalso, la señora Hibner no dijo nada, miró fijamente hacia adelante en silencio y no hizo ninguna declaración final. Antes de que se ejecutara la sentencia, el mismo día en que la señora Hibner fue ejecutada, su hija y Ann Robinson enfrentaron un juicio separado por el delito menor de agredir a los aprendices que estaban bajo su cuidado. Esta vez ambas mujeres fueron declaradas culpables. La señorita Esther Hibner, hija, recibió 1 año de prisión, mientras que Ann Robinson fue sentenciada a 4 meses en una casa de corrección. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como de costumbre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan. Y espero verlos a todos de nuevo en el próximo caso breve.